Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy ponemos sobre la mesa un entramado de ideas verdaderamente revelador sobre cómo funciona el mundo en su nivel más básico. Ujú. Y bueno, para arrancar, hay una cita del periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano que sirve como el disparador perfecto para lo que vamos a explorar hoy. Sí, esa cita es brutal. Dice así: la palabra política se ha manoseado tanto que significa todo y no significa nada. Totalmente. Y es una frase que resuena muchísimo, fíjate, sobre todo cuando observamos las dos imágenes que abren los apuntes del planteamiento de hoy. Es que el contraste es tremendo. Exacto. Por un lado tenemos una fotografía estática, en blanco y negro, de la imponente fachada de un edificio gubernamental clásico. Con sus columnas de mármol. Columnas, una gran cúpula, sus escalinatas. Es una imagen que inmediatamente te proyecta la idea de leyes, burocracia, tribunales. Administración pura y dura. Eso es. Pero justo al lado, generando un choque visual bastante fuerte, hay otra imagen. ¿Una multitud? Una multitud de personas marchando por la calle, en pleno movimiento, interactuando entre sí, con alguien llevando una bandera al hombro. Claro. Y esta segunda foto transpira movilización, conflicto, sociedad y vida en común. Es el contraste perfecto entre la piedra inamovible y el flujo constante de las personas. Y ese contraste visual es precisamente la espina dorsal de lo que vamos a explorar. El propósito de este análisis, entonces, es rescatar el verdadero significado de la política y del poder. Sacarlos de ese rincón oscuro donde, como bien advertía Galeano, ya no significan nada o solo generan rechazo. Ujú. La misión que tenemos por delante es comprender cómo estos conceptos no se quedan encerrados en esos edificios clásicos de mármol. No, para nada. Moldean absolutamente todas las interacciones cotidianas. Exacto. Descubrir que el poder no se limita a una cuestión de dominación militar o, no sé, grandes líderes tomando decisiones a puerta cerrada. Es una dinámica muchísimo más sutil. Un tejido constante en el que toda la sociedad participa cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y esa lente cambia por completo las reglas del juego. Pues sí, porque para quien nos escucha en este momento, ya sea una mente curiosa buscando entender mejor su entorno, alguien preparándose para un debate complejo o simplemente repasando conceptos fundamentales, Claro, este recorrido promete alterar la forma en que se perciben las relaciones diarias. ya sea en la oficina, en los pasillos de un instituto o en una simple reunión de vecinos, las dinámicas invisibles van a salir a la luz. Porque al despojar a la palabra de sus connotaciones más mediáticas, lo que queda en el fondo es el intento crudo de los seres humanos por lograr convivir. Así es. Vale, vamos a desgranar esto, porque hay una distinción interesantísima introducida por la politóloga belga Chantal Mouffe, que ayuda a separar las aguas en este tema. Una distinción clave, diría yo. Mouffe propone dividir dos conceptos que habitualmente fusionamos en el lenguaje diario. Por un lado, la política, y por otro, lo político. Ujú. Cuando hablamos de la política, así en femenino, la referencia es puramente administrativa. Son las instituciones, los procedimientos legales, el sistema electoral. El Congreso, los ministerios. Exacto. Es la materialización de esa primera foto del edificio clásico. Sin embargo, lo político es algo mucho más orgánico. Lo fascinante aquí es cómo la mirada colectiva suele limitarse a la política. Si preguntas en la calle por este tema, las respuestas automáticas giran en torno a los tres poderes del Estado. Ejecutivo, legislativo y judicial. Eso es, a los partidos o a las urnas. Se olvida casi por completo que lo político se refiere a las relaciones mismas, a la forma en que interactúan los individuos en una comunidad. A cómo se establecen vínculos, fricciones y alianzas para poder sostener la vida en sociedad. Totalmente. Autores como Haig lo definen como la actividad mediante la cual los grupos humanos toman decisiones colectivas. Mientras que otros lo enfocan como la actividad de controlar situaciones sociales. Pero el hilo conductor siempre es el mismo. Es una actividad intrínsecamente grupal. O sea, la idea de un individuo aislado ejerciendo política es un oxímoron. Y claro, la complejidad de estudiar a estos grupos humanos ha derivado en la creación de metodologías de estudio muy dispares. Sí, la ciencia política divide a sus investigadores en dos grandes corrientes metodológicas para entender este caos. Por una parte asoman los racionalistas y empiristas. Los de los números. Exacto. Estos perfiles intentan aplicar el rigor de la lógica, las matemáticas y la estadística al comportamiento social. Son quienes buscan patrones predecibles a través de sondeos, encuestas de opinión y recuento de datos duros. Y por otra parte, operan los idealistas y pragmáticos, que adoptan un enfoque de observación directa.
Intentan analizar los hechos tal y como se presentan en el terreno. Haciendo un esfuerzo enorme por desprenderse de cualquier prejuicio moral heredado. Su meta es observar la realidad cruda, lo que verdaderamente es. En lugar de frustrarse por lo que debería ser. Esa bifurcación metodológica ilustra muy bien la dificultad del reto, porque capturar la esencia del comportamiento colectivo requiere abarcar tanto la frialdad de una hoja de cálculo llena de estadísticas electorales, Como la observación de por qué una multitud decide marchar por una calle un martes por la tarde. Ambos enfoques persiguen entender la misma red de relaciones. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. a ver, Porque si vamos al núcleo del asunto, el motor que hace girar toda esta maquinaria social, el impulso que dirige e integra estas relaciones, tiene un nombre muy claro: el poder. el poder. Y la definición que se maneja aquí es bastante cruda. El poder es, simple y llanamente, la capacidad de obtener obediencia. Toda la estructura de convivencia se basa en el ejercicio de esta capacidad, lo que inevitablemente genera una desigualdad. Se crean dos roles cristalinos en cualquier dinámica social: el lado dominante y el lado dominado. Y las vías para ejercer este poder pueden ser coercitivas, persuasivas o retributivas, pero el objetivo es siempre que el otro actúe de una manera determinada. Y para diseccionar esta anatomía del poder, resulta imprescindible enfrentar las visiones de dos pensadores titánicos. Primero aparece la perspectiva clásica del sociólogo alemán Max Weber. La propuesta de Weber es directa y contundente. Él dice que el poder es la probabilidad de imponer la voluntad propia en una relación social. Resistiendo cualquier tipo de oposición. Exacto. Es la visión tradicional de mando y obediencia. Una parte manda y la otra acata, incluso si para ello es necesario recurrir a la fuerza física, la coacción directa, la amenaza de un castigo o la promesa de una recompensa. La voluntad de uno aplasta o doblega la resistencia del otro. Es una concepción muy muscular, casi física de la imposición. Ujú. Pero luego entra en escena el filósofo francés Michel Foucault, y el paradigma da un giro espectacular hacia terrenos invisibles. Foucault desplaza el foco hacia los dispositivos y las tecnologías no coactivas, es decir, un poder que prescinde de la amenaza y del castigo físico. Hay ejemplos cotidianos maravillosos para ilustrar este mecanismo en los apuntes. Surge la pregunta de ¿por qué el alumnado obedece a una directora en la escuela? O por qué al leer un libro de texto, la tendencia natural es aceptar automáticamente que lo escrito ahí es una verdad válida e incuestionable. Foucault responde a esas preguntas introduciendo el poder del saber y el poder de la autoridad. La obediencia al libro nace de asumir que su autoría posee un conocimiento superior. Y la obediencia a la directora emana del reconocimiento de su rol de autoridad. En estas situaciones, el acatamiento ocurre por voluntad propia. La persona está convencida de que está haciendo lo correcto o lo normal. Al no haber coacción visible ni violencia, no se percibe la voluntad ajena como una imposición. Y sin embargo, la relación de poder está operando con una eficacia aterradora, logrando la obediencia sin disparar una sola bala. Lograr que alguien obedezca creyendo que es su propia decisión es probablemente el mecanismo más sofisticado de control que existe. Sin duda. Ahora, ya sea mediante la fuerza bruta que describe Weber o a través del convencimiento invisible de Foucault. Existen dos reglas del juego que nunca desaparecen, dos constantes ineludibles. La primera de esas constantes es la intersubjetividad, un término denso que esconde una realidad muy simple. Para que el poder exista, requiere compañía. Hacen falta al menos dos subjetividades, dos mentes, dos intereses cruzados interactuando en el mismo espacio. Claro, el poder no existe en el vacío de una isla desierta con un solo habitante. ¿Y la segunda constante? La segunda es la asimetría. El terreno de juego nunca está nivelado. Para que una voluntad se imponga sobre otra, debe haber un desnivel provocado por alguien que posee más fuerza, más recursos económicos. ¿O mayor prestigio social o un nivel de conocimiento superior? Ese atributo extra desequilibra la balanza de forma inevitable. Teniendo claro este mapa de cómo se despliega el poder a través de esa asimetría, la estructura de la vida política se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales, cuatro elementos que actúan como las columnas vertebrales de cualquier sociedad humana. El primero de ellos es la comunidad o sociedad. Constituye el requisito base. Un grupo de personas que comparten una porción significativa de su existencia. Puede ser por arraigo a un mismo territorio geográfico, por necesidades de supervivencia laboral, o por compartir un tejido cultural e histórico. Sin ese espacio vital compartido,
no hay nada que organizar. Lógico. El segundo pilar lo conforman las diferencias. Y la magnitud de este elemento no puede subestimarse en absoluto. Es que ese detalle rompe un mito enorme. A menudo se piensa en la política ideal como un estado de armonía absoluta. Pero fíjate, si todos los seres humanos compartieran exactamente los mismos anhelos, prioridades y pensamientos, la necesidad de lo político se esfumaría. La gestión de la sociedad se reduciría a una mera cuestión logística. ¿Como organizar el inventario de un almacén? Exacto. Son precisamente las divergencias de opinión, los roces y los intereses contrapuestos los que hacen que la política sea un mecanismo indispensable para evitar la autodestrucción. Y esas diferencias hacen necesario el tercer pilar, que es el consenso. Tiene que existir en el horizonte, aunque sea como una posibilidad remota, la promesa de llegar a un acuerdo. Es la intención de negociar una solución que, sin ser perfecta para nadie, resulte aceptable para la mayoría. Porque si esa esperanza de consenso se quiebra por completo, si las partes concluyen que el diálogo es estéril, las únicas salidas restantes son la separación física de la comunidad o el estallido de la violencia abierta. Lo cual enlaza de manera inevitable con el cuarto y último pilar, la coerción. ¡Ay, la coerción! Si conectamos esto con el panorama general de la sociedad, se desvanece por completo la ilusión de que el debate público es un ejercicio puramente intelectual y pacífico. La coerción es la sombra que nunca abandona la sala de negociaciones. Dado que los debates se producen entre partes asimétricas, siempre existe una amenaza latente del uso de la fuerza o de la imposición por superioridad de recursos. La coerción actúa antes de sentarse a hablar, durante el intercambio de argumentos y después. Asegurando que la decisión final se acate, incluso por aquellos que votaron en contra. La posibilidad de obligar al otro siempre está sobre la mesa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Llegados a este punto de ebullición donde la asimetría y la amenaza latente de la coerción son el pan de cada día, surge el gran dilema del liderazgo. ¿Cómo se gobierna la maquinaria de un Estado ante una realidad tan cruda? Es aquí donde el análisis se adentra en el terreno de la ética, llamando a testificar a dos gigantes históricos que ofrecieron respuestas radicalmente opuestas. Platón y Nicolás Maquiavelo. Eso es. Y bueno, aquí queremos hacer una breve pausa para recordar a nuestra audiencia que vamos a exponer visiones filosóficas contrapuestas sobre el ejercicio del poder, de manera totalmente imparcial. Es importante aclararlo. No respaldamos ninguna postura moral, nos limitamos puramente a reportar el material de origen. Porque es fascinante observar esto fríamente, despojándonos de juicios morales contemporáneos para entender cómo estos pensadores concebían el peso del mando. Analizar sus teorías no implica validar sus consejos éticos. Sino comprender los cimientos del pensamiento político. Platón, por ejemplo, escribiendo La República hace más de 2 milenios, dibuja un diseño arquitectónico del Estado que roza la utopía pura. En ese esquema platónico, las riendas del poder deben recaer exclusivamente en una élite pensante, los filósofos, quienes asumen el rol de guardianes absolutos del Estado. Y Platón establece una regla estricta. Estos gobernantes tienen prohibido buscarle enriquecimiento material. La premisa es que si el poder político se mezcla con la avaricia económica, la función pública se pudre al instante. Su única motivación legítima debe ser el bienestar supremo de la comunidad. Sin embargo, el laberinto ético de Platón se complica bastante cuando justifica los medios para alcanzar ese bien común. Ya lo creo. Dado que el objetivo del filósofo rey es proteger a la sociedad, Platón argumenta que el gobernante tiene permiso para utilizar herramientas que en un ciudadano común serían inmorales. Se aprueba explícitamente el uso de la mentira o la ocultación de información vital, lo que a menudo se conoce como la mentira piadosa o noble. Se traza una frontera de acero entre la moralidad personal del individuo y la moralidad política del Estado. El líder carga con el sacrificio ético de mancharse las manos, mintiendo si es necesario, para salvar a la ignorante mayoría. Es la justificación filosófica de que el fin elevado perdona el medio dudoso. Pero si Platón justificaba la mentira por un bien superior utópico, el salto histórico hacia Nicolás Maquiavelo y el Príncipe supone un golpe de realismo brutal. A Maquiavelo se le atribuye la paternidad de la Realpolitik. Porque se niega a analizar el mundo a través del cristal de cómo deberían comportarse los humanos. Él observa la política basándose en cómo se comportan realmente en las calles y en los palacios. La lógica maquiavélica parte de una premisa oscura, la asunción de que la naturaleza humana es intrínsecamente egoísta y voluble.
Advierte que un líder que se empeñe en ser virtuoso y moralmente impecable en todo momento terminará irremediablemente destrozado por la multitud de personas que no son buenas. Por ello, la regla de oro para quien ocupe el poder, si desea conservar la estabilidad del Estado y no perder la cabeza en el intento, es aprender a no ser bueno. Aprender a no ser bueno. Tela. Debe ser capaz de usar la maldad o la bondad de forma quirúrgica, dependiendo de lo que exijan las circunstancias y la necesidad de supervivencia. Y esa disección de la condición humana llega a su punto álgido cuando aconseja sobre la gestión de los castigos y las recompensas. Maquiavelo ofrece una lección magistral de psicología de masas. Totalmente. Él argumenta que si el gobernante se ve en la obligación ineludible de aplicar crueldades o causar dolor para afianzar la seguridad, debe ejecutar todas esas acciones dañinas de una sola vez. Todas de golpe. La justificación es de una frialdad matemática. El dolor infligido de golpe provoca un shock inmenso, pero al cesar rápido, la herida empieza a cicatrizar y el resentimiento se desvanece con el tiempo. Por el contrario, aplicar crueldades en pequeñas dosis diarias mantiene a la población en un estado de paranoia y odio constante. Obligando al príncipe a vivir con el cuchillo entre los dientes. Y el reverso de esa moneda es cómo se administran los favores. Maquiavelo instruye que las bondades y los beneficios deben repartirse a cuentagotas, poco a poco. De este modo, la población tiene tiempo de degustarlos mejor. ¿Qué frase? Se exprime al máximo la gratitud de la gente, generando una dependencia continua hacia la benevolencia del líder. Es la instrumentalización absoluta de las emociones humanas para blindar la estabilidad del trono. Tras este intenso recorrido por la maquinaria del poder, las justificaciones morales y la psicología del dominio, el planteamiento final aterriza en un experimento mental colosal. Sobre el nacimiento mismo de todo este andamiaje, Un escenario de grado cero. esto plantea una pregunta importante al empujarnos al terreno de la ficción apocalíptica. Imaginemos que un evento catastrófico, una guerra global definitiva, o el impacto de un gran meteorito borra del mapa todas las instituciones. Las leyes y los edificios gubernamentales, todo desaparece. Los escasos supervivientes de la especie humana emergen de las cenizas frente a un vacío organizativo total. Tienen que reconstruir la existencia. Para explicar cómo resurgiría el poder en ese caos, surgen dos grandes teorías. Las teorías naturalistas defienden que la formación del Estado es un impulso biológico inevitable, previo al propio concepto de individuo moderno. Bajo esta óptica, los supervivientes se agruparían de forma instintiva, subordinando sus libertades individuales al colectivo casi de inmediato. La creencia subyacente es que el ser humano desprovisto de un Estado que lo organice no es más que un animal salvaje. Solo cobra sentido y dignidad cuando sirve a una estructura comunitaria mayor. Como contrapartida, las teorías contractualistas sostienen que el individuo y sus libertades son anteriores a cualquier forma de gobierno. En las cenizas de ese mundo devastado, el Estado no brotaría por instinto natural. Los supervivientes, conscientes de su vulnerabilidad, tendrían que sentarse alrededor de una fogata y negociar arduamente un nuevo pacto desde cero. El nuevo Estado sería un artificio, un contrato social diseñado deliberadamente para proteger los derechos e intereses de esos individuos preexistentes frente al caos exterior. Sobre si era lícito mentir por el bien común o ser cruel para mantener el orden. Pero si toda la civilización colapsa y nos vemos arrojados de vuelta a ese estado de naturaleza, ¿sobreviviría siquiera el concepto de ética? Buena pregunta. ¿O descubriríamos que la moralidad no es una ley universal del espíritu humano, sino simplemente un lujo burgués que solo puede permitirse una sociedad cuando el Estado ya está construido? Cuando las calles están asfaltadas y la supervivencia diaria está garantizada. Exacto. Tal vez en el grado cero de la humanidad no existe la dicotomía entre el bien y el mal, sino únicamente la supervivencia pura y dura. Lo que convertiría las crudas lecciones de Maquiavelo no en una estrategia política, sino en el estado natural y perpetuo de nuestra especie. Y la gran pregunta es, en esa nueva asimetría de poder que surgiría de las cenizas, ¿quiénes serían los verdaderos dominantes? Esa es la clave. ¿Serían los que retengan el monopolio de la fuerza física, como sugeriría Weber, o aquellos que logren retener el monopolio del saber y la autoridad persuasiva, como advertía Foucault? Es una perspectiva vertiginosa. Cuestionar si la brújula moral con la que medimos nuestras acciones es inherente al ser humano o si es solo un subproducto artificial de vivir bajo un contrato social. ¡Qué gran manera de cerrar! Con ese interrogante profundo, damos por concluido nuestro análisis a fondo de hoy. La invitación ahora es a salir ahí fuera y empezar a observar el entorno cotidiano con otra mirada.
fijarse en la asimetría oculta en las conversaciones, en los consensos frágiles, en la coerción invisible y en cómo se ejerce el saber y la autoridad a nuestro alrededor. Ha sido un privilegio compartir estas reflexiones. Igualmente. Hasta la próxima inmersión.